Hola, hola chicos, espero se encuentren muy bien, que todos tengan salud en su casa, que se estén protegiendo mucho y estén seguros adentro, no anden afuera, ¿ok? Vamos a revisar los ejercicios que corresponden a esta semana. Acuérdate que tenemos nosotros 2 clases a la semana, 2 horas, así que son 2 ejercicios los que nos tocan, ¿no? Te puse todas las instrucciones en Google Classroom, todo está ahí. Cómo tienes que mandar el correo, qué debes de poner, cómo tomes las fotos, bla, bla, bla. Todo está ahí. Léelo, por favor. Y sobre todo, sigue al pie de la letra las instrucciones, ¿sí? Para que no tenga yo que regresarte tu trabajo, para que después no tengan que haber tantas correcciones, etcétera, etcétera. Si tú sigues las instrucciones al pie de la letra, nos evitamos muchos problemas después. Entonces lee con atención, si es necesario 2, 3 veces, y haz caso de lo que se te está pidiendo que envíes, ¿ok? Trabajo número 1. Dice ahí en la publicación, responder las preguntas del inicio en la libreta, las preguntas que están en la página 38. Probablemente algunos ya hayan hecho este ejercicio porque acuérdate que estuvimos con que iba yo y luego iba un maestro sustituto y así estuvimos, ¿no? Un primero avanzó más que el otro. Si ya hiciste todo lo que está ahí, pues nada, felicidades, ¿no? Te ahorraste el trabajo ahorita porque ya lo hiciste antes, pero igual tienes que mandarme las evidencias tal cual te las estoy pidiendo, ¿ok? O sea, le tomas fotos de tus trabajos, todo igual. Si no, pues hay que hacerlas. En la página 38, en el inicio es la secuencia número 6, las grandes guerras, y la que está ahí es la Primera Guerra Mundial. Entonces, dice que contestes las preguntas en tu libreta y la primera dice, ¿qué sabes acerca de la Primera Guerra Mundial? Es una pregunta en general, ¿qué es lo que sabes? Algo debes de saber, no puedes poner nada, algo debes de saber, porque hemos hablado mucho en clases de la Primera Guerra Mundial, hemos hablado de la Primera y la Segunda, de hecho una vez hiciste un trabajo sobre las guerras, sobre las armas, los uniformes, entonces sí debes de saber algo, ¿no? No se vale poner nada. ¿Qué sabes acerca de la primera? Lo vas a contestar en tu libreta. ¿Qué características tuvo? O sea, ¿fue una guerra que consideras que fue justa, que fue injusta? ¿Por qué? ¿Fue muy violento? ¿Fue poco? ¿Fue documentada o casi no conocemos nada? ¿Fue una guerra que en verdad abarcó todos los países del mundo, solamente unos cuantos? ¿Cómo fue esa guerra? ¿Cuáles son sus características? ¿Piensas que las guerras sirven, qué pudo ocasionar esta guerra? Vas a leer, cuando hagas las lecturas sobre la guerra, vas a ver sobre el asesinato al archiduque y te vas a dar cuenta que fue lo que ocasionó el estallido de la guerra. Pero antes de eso nosotros hemos visto en clase el tema ya antes de la guerra, la antesala de la guerra, que es la paz armada, ¿no? Entonces ya hemos dicho que los países, sobre todo europeos, están, acuérdate que dijimos, el mundo es como para ellos como un pastel y están repartiéndose las rebanadas entre los imperios, ¿no? Entonces tenemos países que tienen unas rebanadas muy grandotas como el Reino Unido y otros países que no les estaban dando apenas las zurrapillas, ahí lo que quedaba, que era Alemania, por ejemplo, ¿no? Y obviamente los países que no recibían mucho, pues estaban empezando a enojarse, ¿no? Y el principal, pues es Alemania, que estaba diciendo, oye, pero yo también, ¿por qué a mí no? Y bla, bla, bla. Entonces es un contexto en el que los países poderosos se quedan con mucho territorio, se repartieron África también, toda África se la repartieron, y que los países que se estaban quedando atrás pues estaban exigiendo el mismo derecho, dicen ellos, de conquistar otras tierras, ¿no? Ese es el contexto en el que se da la Primera Guerra Mundial. Luego dice, ¿piensas que las guerras sirven para solucionar conflictos? Pues eso es una pregunta reflexiva para que tú me digas si crees que así se deben de solucionar las cosas, y obviamente hay que argumentar el por qué consideras que sí o el por qué consideras que no, ¿ok? Hay que siempre argumentar nuestras respuestas, ¿sí? Y luego dice,
leer el tema en contenidos. Acuérdate que los contenidos están en la parte de atrás. Este contenido se llama Contexto Histórico y Primera Guerra Mundial. Y responde en la libreta las preguntas del punto número 2 del desarrollo en la misma página, en la 38. Y ahí nos van a dar una serie de preguntas. La primera dice: ¿cuál era el contexto histórico previo a la Primera Guerra Mundial? Principalmente en el continente europeo, te lo acabo de decir, y en la lectura va a venir también, ¿no? La repartición de territorios para las potencias y pues esta lucha entre países, entre yo quiero más pedazos y yo quiero más y porque a mí no, y así. Y junto con eso, la paz armada que vimos en clase, acuérdate que era un periodo en el que sí nos estamos armando, nos estamos preparando, estamos haciéndonos de tecnología bélica, pero todavía no la usamos, ¿ok? No la usamos del todo. Así que los países que son potencias se están volviendo más preparados para la guerra y están repartiéndose de territorios. Entonces, cuando surge el conflicto, el primer conflicto grande, pues resulta que ellos ya tenían con qué pelear, ¿no? Y luego dice: ¿qué potencias conformaban la Triple Alianza? Acuérdate que en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial se hicieron dos bloques, ¿sí? Estos dos bloques, aunque las guerras se llaman mundiales porque afectaron a todo el mundo, no quiere decir que en los bloques estaban todos los países del mundo, ¿no? La Triple Alianza, entonces la Triple Alianza es un bloque, y la Triple Entente es el otro en la Primera Guerra Mundial, ¿ok? En la Primera Guerra Mundial, la Triple Alianza estaba conformado por Alemania, que es la que está enojada porque no recibe muchos territorios, y Austria-Hungría, que es el imperio. Por eso acuérdate que luego nos dicen: ay, pero que si Hitler no era alemán, era austriaco. Eso es irrelevante, no importa, porque los austriacos eran primos de los alemanes, ¿no? Estaban muy relacionados esas dos regiones. Entonces, Alemania, Austria-Hungría, Italia. Acuérdate que Italia en la Primera y Segunda Guerra Mundial va a estar del lado de los alemanes, ¿ok? Y en la Triple Entente, que es los oponentes, que es el otro grupo, la Triple Entente va a estar conformada por el imperio que era de los más grandes, el imperio del Reino Unido, el imperio de Gran Bretaña, o la Tercera República Francesa, que también es un imperio muy grande en ese tiempo, y el imperio ruso, que pues imagínate la extensión que tenía, ¿no? Entonces es República Francesa, la tercera, el Reino Unido y el imperio ruso. Estamos hablando de una extensión territorial enorme, ¿no? O sea, los tres imperios estaban muy, muy grandes. Así que ellos tres se van a enfrentar contra la Triple Alianza, que son Alemania, Italia y Austria-Hungría, ¿ok? Esos son los bloques que se hicieron. Y luego dice: ¿qué estipulaba la conferencia de Algeciras y cuál fue su relevancia? En esa conferencia se están peleando, como lo vas a leer, se están peleando en resumidas cuentas por Marruecos. Acuérdate que en África es que es el pastel y se lo dividen las potencias. Entonces para ti va esto y esto y esto y se reparten las regiones. Alemania dice: yo quiero, estamos suponiendo, ¿no? O sea, simplificando. Alemania dice: yo quiero que me den Marruecos porque se me fue el nombre. El que equivale al presidente de Marruecos está muy endeudado con los bancos rusos, alemanes. Él está muy endeudado con los bancos alemanes. Entonces Alemania dice: tengo más derecho yo de quedarme con Marruecos porque me debe dinero que el resto de ustedes, ¿no? Entonces ellos dicen, los alemanes exigen que les dejen Marruecos para ellos, pero resulta que no los dejan, y entonces se meten otros países, se mete España, se mete el Reino Unido, se mete Francia y todos ellos, y entre ellos acuerdan que no, que para Alemania no es,
que Marruecos va a quedar bajo la protección de España, Francia y el Reino Unido, compartido con Alemania. O sea, sí te vamos a dar chance a Alemania, pero muy poquita, ¿no? Porque en realidad vamos a estar supervisando nosotros, que somos imperios mucho más grandes todavía. Entonces, España y Francia se quedan en su mayoría con el protectorado de Marruecos y prácticamente Alemania está forzada a firmar ese acuerdo porque ya no tiene otra opción, ¿no? Entonces Marruecos queda bajo la tutela de España y Francia y eso obviamente, imagínate, ¿qué crees que sintieron los alemanes al respecto? Pues claro que no les gustó, claro que fue un conflicto porque pues ellos querían quedarse con Marruecos y les dicen no, ¿ok? Eso es la relevancia de esa conferencia. Y luego dice, ¿qué sucesos marcaron la segunda crisis balcánica? Las crisis de los Balcanes son peleas entre varios países porque están peleándose esa región, ¿sí? Acuérdate siempre que en resumidas cuentas el conflicto es el mismo, queremos más territorio. En la segunda crisis de los Balcanes empieza también a haber este conflicto sobre quién se queda con qué, quién se queda con qué territorio, y Bélgica va a ser el protagonista o la protagonista de esta segunda crisis, ¿no? Entonces están peleándose ahí entre quiénes son los que se van a quedar y por ahí entra Grecia, Montenegro, Turquía. Hay varias regiones que están en conflicto y se empiezan a meter entonces las potencias en estos conflictos que son regionales, que son de una región específica, que son los Balcanes, pero que su influencia afecta al resto de las potencias aunque estén lejos de ellas, ¿no? Entonces ellas empiezan a meter ahí sus garras en esos conflictos y por eso es que se vuelve después algo que empezó siendo un conflicto en un límite muy pequeño, crece después exponencialmente, ¿no? Y luego viene, ¿qué situación detonó la última etapa de la Gran Guerra? La última etapa de la Gran Guerra, que es cuando ya entra Estados Unidos, ¿no? Que dice, a ver, ya aquí tengo yo participación. La última etapa está también en la Guerra de las Trincheras. Estados Unidos les da pues da una oportunidad de victoria para los franceses que nomás no podían ganar por sí solos esta guerra, ¿no? Así que estaba la balanza muy pareja y cuando entra Estados Unidos se separa muchísimo, ¿no? Porque Estados Unidos tenía sus influencias, su dinero, su capital y también una importante industria de armas. Así que acuérdate que el norte de Estados Unidos son fabricantes de armas, así que tenían una ventaja bastante fuerte y ellos no habían entrado desde el inicio en la Primera Guerra Mundial porque, como te digo, era un conflicto más bien europeo, ¿no? Pero por ahí va a pasar algo, tú lo vas a leer, que hace que ellos digan yo tengo que entrar y entonces el conflicto ahora sí se vuelve, abarca otro continente que es América, ¿no? Aunque aquí nunca nos pasó ningún ataque en la Primera Guerra Mundial, pero desde luego hay consecuencias de ello, ¿no? Entonces esa es la última crisis, cuando se mueve la balanza en la Guerra de las Trincheras, que estaban imagínate, están jalando la cuerda con la misma fuerza los dos, los alemanes, los franceses y sus aliados de cada uno, y llega a Estados Unidos y ¡pum!, rompe todo, ¿no? Y luego dice, ¿cómo se modificaron tus ideas iniciales respecto a las causas y características de la Primera Guerra Mundial? Es decir, antes que hicieras esta lectura, ¿qué te imaginabas que pasaba en la Primera Guerra Mundial y qué aprendiste con esa lectura que vas a hacer sobre lo que en verdad pasó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? A lo mejor tú confundías algunos aspectos de la primera y la segunda, puede ser. Me ha pasado mucho que creen que Hitler estaba desde la primera, por ejemplo, y no es así. Nada del nazismo estaba en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces hay que diferenciar la ideología de la primera y de la segunda. Y ahí vas a poner entonces qué impresiones que tenías cambiaron con ese ejercicio, ¿ok?
Y luego, ese es el trabajo número 1, ¿ok? En el trabajo número 2 dice, nos vamos a la página 39 y dice, resuelve en el libro los puntos 4 y 5 del desarrollo, que está un mapa. En el 4 es observar el mapa, realmente no haces nada ahí. En el 5 sí. En el 5 dice que compares el mapa que te ponen ahí. Tú en Google buscas un mapa actual y vas a buscar las cosas que te pide. Por ejemplo, ¿qué nombre tienen en la actualidad los países que se disputaron esas batallas? Hay países que les cambió el nombre, ahí te vas a dar cuenta cuáles en los mapas. Que señales la ubicación de las trincheras, la guerra de las trincheras que pasó sobre todo en territorio francés y belga, ¿no? Tú puedes buscar mapas de la guerra de las trincheras y lo vas a marcar, lo vas a poner ahí. Y luego marca el avance de las potencias centrales. Eso ya está en el mapa dicho, tú vas a poner, tú lo vas a marcar nada más, ¿no? Y esas son las 3 cosas que te pide la actividad número 5. Y luego dice, por último, en la misma página, en la 39, en el cierre, investiga y responde las preguntas. Eso lo vas a hacer en tu libreta. ¿Qué ventajas obtuvieron las potencias con la anexión de nuevos territorios? Ahí vas a poner qué países, para empezar, qué países se quedaron con más territorio y cuáles fueron las ventajas de ello. Desde luego, ¿qué ventajas van a ser? Tener más población, tener más territorio, tener más comercio, qué recursos naturales, de qué recursos naturales se hicieron. Por ejemplo, si tú ves que alguien se quedara ahorita con México, ¿qué recursos iba a ser obvio que iba a obtener de nuestro país? Pues petróleo, ¿no? Aunque desde ayer no vale nada, pero bueno, es un recurso conocido en México, ¿sí? Entonces ahí vas a buscar, pues que se quedaron con esta parte de África que hay ahí, con qué recursos se enriquecieron gracias a esas conquistas, ¿ok? Y luego, ¿qué potencias resultaron vencedoras? O sea, ¿cuáles fueron las potencias que ganaron la Primera Guerra Mundial y cuáles fueron sus ganancias? ¿Se quedaron con qué? Claro que con territorios, ¿con cuáles? Por eso te digo que esa información búscala antes de que contestes las preguntas. Busca qué países fueron cedidos o ganados para otros países que eran potencias o que eran imperios, ¿no? Esas son las 2 actividades. Me parece que no son temas muy complicados porque como el libro es muy repetitivo, cosas de estas ya las hemos hablado en clase, ¿no? Y tú ya hiciste un trabajo que tenía que ver con la Primera Guerra Mundial, así que no estás en ceros, no es un tema completamente nuevo, ya se ha hablado de la Primera Guerra Mundial en clase, ¿sí? Solamente está pidiendo algunos datos que son más específicos, ¿ok? No dejes el trabajo para el último porque el lunes empezarás a trabajar en las otras 2 actividades que corresponden a la siguiente semana, ¿ok? Son 2 actividades porque son 2 clases, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienes que contestar, es lo que tienes que hacer. Si tienes alguna duda, pues ponla en los comentarios en Google Classroom, no en YouTube, en Google Classroom, ¿ok? Y sigue, por favor, sigue las instrucciones, pon tu nombre, pon el número de trabajo en el asunto. Toma las fotografías que se noten, que se distinga bien, ¿no? Revísalas y manda las imágenes de manera que yo no tenga que girarlas. Ahí te lo pongo también en la publicación, ¿sí? Porque eso me quita mucho tiempo, ¿sí? Te mando muchos saludos, cuídate. Nos vemos en el próximo video, que va a ser hasta la próxima semana. Y pues continúa haciendo tus trabajos bien, ayúdale a tus papás. Primero a portarte bien y luego pues ayúdale allí a lavar trastes, qué sé yo, algo que puedas colaborar además de tus trabajos, ¿sí? Que no se te junte todo, trata de hacer tus trabajos en horario de clase para que tengas la tarde libre. Yo sé que no puedes salir, pero aunque sea que te relajes en otras actividades, ¿no? Nos vemos luego, bye bye. Dudas, las escribes en los comentarios, ¿ok? Bye bye.